Bienvenidos todos a esta reunión de esta noche, la cuarta de la serie de reuniones que estamos teniendo con estas preguntas que ya se han mencionado. Y la pregunta de esta noche es: ¿por qué la cruz? Os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles y el capítulo 10, y vamos a leer algunos versículos allí de este capítulo, que es el capítulo que tiene que ver con el incidente de Cornelio, y cómo Cornelio llamó venir a su casa a Pedro el apóstol, en estos tiempos después de la muerte y resurrección y ascensión a la gloria del Señor Jesucristo, y cómo, como consecuencia de un sueño, una señal, una visión que Dios le dio de noche, pues mandó a traer Pedro, y como Pedro, a pesar de muchos prejuicios que había tenido al principio, por fin pues llega a la casa de Cornelio. Vamos a coger el incidente en el versículo 33 y a la mitad del versículo. Palabras de Cornelio a Pedro: ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Interesante, porque nosotros también a esta distancia de tiempo estamos en una situación similar, ¿verdad? Hemos venido a este lugar para escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta noche y nos ayude a entender un poquito más las gloriosas cosas que Él nos quiere decir en esta noche también. Por amor a los que no estaban aquí en otras noches y también para los que estábamos, para recoger un poco alguno de los hilos, porque el martes estábamos hablando sobre la persona del Señor Jesucristo. Ayer estábamos hablando sobre qué es el hombre. Y estamos dirigiendo más bien nuestra atención sobre nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios. Esta noche tenemos que volver a dirigir nuestra atención, nuestra mirada sobre la persona del Señor Jesucristo y sobre la cruz del Señor Jesucristo. El martes estábamos diciendo que cuando abrimos nuestros Nuevos Testamentos, y voy a volver a decirlo en esta noche para enfatizar cosas muy sencillas pero muy importantes, somos introducidos a una persona real que realmente vivió en este mundo real en el cual vivimos. Y estábamos diciendo, señores, que tenemos que tener en cuenta que cuando abrimos la Biblia no nos está introduciendo a un mundo ficticio, un mundo de fantasía, un mundo de irrealidades,
un mundo de leyendas, un mundo de mitos que hay que desmitificar, como dicen algunos teólogos en el día de hoy. No se puede tomar todo eso al pie de la letra, hay que desmitificarlo, hay que recordar que son leyendas, hay que recordar que todo está revestido de un lenguaje muy antiguo y hay que modernizarlo. Nada de esto, queridos amigos. Los escritores del Nuevo Testamento son hombres serios, historiadores serios, que nos introducen no a un mundo ficticio y real, sino a un mundo real que es este mundo, y a unos acontecimientos reales que realmente ocurrieron en este mundo, sí a distancia de 2000 años, pero que tienen una pertinencia y que tienen un valor y que tienen una incidencia en nuestras vidas en el día de hoy, como ya hemos dicho y volveremos a decir. Y primordialmente el Nuevo Testamento nos introduce a una persona, muchas personas, pero primordialmente una persona, que está por todas las páginas del Nuevo Testamento y es el objetivo de los escritos del Nuevo Testamento. Y esa persona es Jesús de Nazaret, mencionada aquí por Pedro cuando viene a hablar con Cornelio diciendo que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Jesús porque era conocido así, Nazaret porque de allí vino. Y al principio, por lo menos, la gente creía que era simplemente un hombre como los demás, pero nosotros estábamos viendo algunas cosas muy diferentes el martes. Después estábamos diciendo, y vuelvo a decirlo porque es muy importante, que no solamente esa persona es una persona real y auténtica, histórica. Había tiempos cuando la gente solía decir, bueno, eso de Jesús no se sabe ni siquiera si es una persona histórica. A lo mejor es simplemente un invento de la gente de aquel entonces. Hoy en día no se discute en ninguna parte que realmente Jesús vivió. Y como dije el otro día, una figura de la historia tan real como puede ser cualquier otro. Alejandro Magno, Napoleón, Julio César o quien quiera que quieras mencionar de tu libro de historia que puedes tener en tu casa. Estamos tratando, señores, y esto nunca me cansaré de decirlo, ante todo lo que se está diciendo en el mundo del día de hoy, estamos tratando con historia. Y nuestra fe cristiana está basada en historia, no en cuentos chinos, no en leyendas, no en inventos, historia. Y hay evidencias históricas y sólidas en nuestra fe y todas las cosas que desde esta plataforma estamos predicando y se predica aquí cada semana y se ha predicado durante años y durante años más, si Dios quiere, si no, el Señor Jesucristo no viene antes. Una persona no solamente real, sino extraordinaria, estábamos diciendo. Totalmente extraordinaria y en el sentido absoluto de la palabra de Dios. Extraordinaria, por encima de todos nosotros que somos tan ordinarios, unos más y otros menos, pero todos más o menos del montón. Jesús de Nazaret obviamente era diferente. Extraordinario por las cosas extraordinarias que hacía. Si vamos a creer los relatos del Nuevo Testamento, hay que contestar cómo es que este hombre pudo hacer esas cosas y qué es lo que indica las cosas que él hacía. Extraordinario por las cosas que hacía, extraordinario por las cosas que enseñaba y la forma de enseñarlo. En toda la historia de la raza humana nunca había pisado este planeta Tierra otro hombre que hacía lo que él hacía, a pesar del hecho de que había habido muchos profetas y que Dios estaba en esos profetas y obraba por medio de ellos, pero este estaba por encima de todos los profetas habidos y por haber. Y la forma en que éste enseñaba las Escrituras, a pesar del hecho de que había muchos grandes teólogos y predicadores y profetas, nadie nunca había expuesto, nadie nunca había dado una exposición de la palabra de Dios como lo hacía él. No solamente extraordinario por las cosas que él enseñaba y la forma de enseñarlas, sino extraordinario por las cosas extraordinarias que él decía de sí mismo. Las aseveraciones que él hacía en cuanto a sí mismo. Aseveraciones que nadie nunca en la historia humana ha hecho, ni antes ni después, a no ser que haya sido un loco en un manicomio. Dijo cosas que indicaban muy claramente, lo estábamos diciendo el martes, y yo no tengo tiempo de repasar todas estas cosas en esta noche, que él era el eterno, preexistente Hijo del Dios viviente, bajado a nuestro mundo desde afuera, para una misión de salvación. Y de paso 33 años simplemente,
Años que pasaron muy rápidamente, porque en público estuvo solamente 3 años o 3 años y medio. Y esta aseveración era tan grande, tan diferente a todas las aseveraciones que jamás se había dicho o hecho por ninguna otra persona en toda la historia de la raza humana, que había que verlo y contestarlo. Y el Señor Jesucristo además sí que lo hizo con sus discípulos, diciendo en una ocasión más o menos: venid aquí, vamos a solucionar esta cuestión. La gente, ¿quién dice que yo soy? Pues no saben distinguir más que profeta, una gran persona, un gran teólogo, si quieres, o líder de la gente, con mucho carisma y mucho don de gente y mucha facilidad de palabra y muy popular durante algún tiempo, por lo menos, de su ministerio. Pero vosotros, ¿quién decís que yo soy? Y sale de la boca de Pedro esa tremenda exclamación y de esa tremenda aseveración o profesión, reconocimiento del hecho de que Él era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Cristo prometido, el Mesías, pero no solamente un Mesías a escala humana, el divino Hijo del divino Dios. Porque si tú quieres saber, y esto es otra cosa que habría que hacer en otra noche, pero no vamos a tener tiempo, sino habría que estar aquí un mes. Yo no puedo estar, ni vosotros tampoco. Hijo de Dios en el Nuevo Testamento tiene un concepto muy claro, queridos amigos. No es lo que dicen algunos. Si tú quieres saber lo que los escritores del Nuevo Testamento quieren decir cuando hablan del Hijo de Dios, lee el Evangelio según San Juan y comienza en el capítulo 1 y verás la magnitud de la dimensión del concepto Hijo de Dios en el concepto de los escritores del Nuevo Testamento. Nadie menos que alguien que ha descendido del cielo. Y no alguien subordinado a Dios, alguien que se subordinó durante algún tiempo. Pero alguien que siendo igual a Dios, sin embargo tomó un lugar de subordinación y vino a este mundo. ¿Qué mundo? Este mundo. Sí, pero ¿qué mundo? Su mundo. ¿Cómo su mundo? Porque lee otra vez Juan capítulo 1 y nos dice muy claramente que Él es el creador de este mundo. Él es el que lo sustenta. Y lee Hebreos capítulo 1. Él es el que lo va a heredar un día. Él es la misma imagen del Dios invisible. La misma impronta de Dios, de la misma esencia y materia de Dios, si queréis ponerlo así. Y yo decía el otro día que esta es una pregunta que nosotros tenemos que contestar cada uno de nosotros. Estamos aquí de paso en este mundo. Un día vamos a salir a la inmensa eternidad. Y si no solucionamos este problema, esta pregunta, ¿quién es Jesús y por qué estuvo aquí? Y algo de eso vamos a ver en esta noche. Estas son las preguntas más vitales que el hombre tiene que contestar en la vida, como la pregunta de ayer y todas las preguntas de estas noches. Pero todo se cifra por fin en la persona del Señor Jesucristo. Alguien pasó por nuestro mundo un día y por la historia de nuestro mundo, alguien que reclama nuestra atención, alguien que desde la gloria esta noche a cada uno de nosotros nos pregunta: ¿y tú quién dices que yo soy? ¿Y por qué crees que he venido a este mundo? Que es un poco la pregunta de esta noche. Ahora os quiero decir una tercera cosa, y esto no lo he dicho antes, esto ya es entrando en el tema de esta noche. Para centrarnos en el tema de esta noche, que es el tema de la cruz, yo quiero que notéis una tercera cosa. Al leer los relatos del Nuevo Testamento, las historias del Nuevo Testamento sobre Jesús de Nazaret, no cabe duda que además del hecho de que somos introducidos a una persona real y una persona extraordinaria, ahora hay una tercera cosa que os quiero decir en esta noche. Jesús era una persona buena, realmente buena. Y otra vez quiero decir, como con la palabra extraordinaria, estoy usando la palabra y la idea y la noción buena en el sentido máximo de la palabra, queridos amigos, porque todos somos buenos algunas veces, durante algún tiempo, parcialmente, cuando las cosas no van bien. Pero yo estoy hablando en términos absolutos. ¿Y quién es absolutamente bueno?
Había alguien en este mundo, y eso es lo que tenemos que ver mirando también el contexto de las historias del Nuevo Testamento, y esto es lo que sale en la predicación de Pedro en el capítulo 10 de Hechos. No sé si lo habéis notado cuando estaba leyéndolo, pero después lo veremos. Alguien que estuvo aquí haciendo bienes por donde iba, en todos los momentos de la vida y en todas las circunstancias de la vida. Y había circunstancias y momentos muy diferentes para el Señor Jesucristo, queridos amigos. No solamente cuando las cosas le iban bien, no solamente al principio de su ministerio público, cuando las masas salían a escuchar a este nuevo joven predicador con tanto carisma, con tanta garra, con tanta popularidad, le aplaudían, iban detrás de él, le tenían en palmaditas. Y era bueno, buenísimo. Bueno también, queridos amigos, cuando la corriente de la opinión pública se volvió en contra de él de una forma maligna y atroz. Buena en momentos de odio contra él. Bueno en momentos de persecución, de traición, de mentira. Bueno cuando le cogieron y le escupieron en la cara y le arrancaron la barba y le acusaron falsamente. Bueno cuando le colgaron en la cruz hasta tal punto que la gente viéndole morir fueron compungidos en su corazón y tuvieron que dar expresión al hecho de que este era un hombre totalmente diferente a cualquier otro tipo de hombre que jamás había habido en toda la historia de la raza humana. Bueno, queridos amigos, un hombre auténticamente bueno, siempre bueno, totalmente bueno, en todas las circunstancias de la vida. Un hombre que nunca tuvo que retractar ninguna palabra, que nadie tuvo nunca que acusarle en ningún gesto, en ninguna acción, en ninguna cosa mezquina, pequeña, pobre, en ninguna cosa egoísta, en ningún egoísmo, en ninguna gota o migaja de revancha, aún en esos momentos cuando toda la gente se volcaba en contra de él. Hay que ver cómo es la gente, ¿verdad? Al principio se volcaba hacia él, al final se volcaba en contra de él y le mataron en la cruz del Calvario. Hay un incidente entre los muchos incidentes que podríais leer en los evangelios, queridos amigos, que es frente unas horas antes de ir a la cruz. Y el Señor Jesucristo lo podéis leer en Juan capítulo 13, después cuando volváis a casa, por no mirarlo ahora. El Señor Jesucristo está en el aposento alto con los suyos, los únicos que quedaban fieles, y aún uno de ellos le iba a traicionar, uno que había convivido con él, uno que nunca había visto otra cosa sino bondad y generosidad de parte del Señor Jesucristo, uno que había dormido con él, desayunado con él, comido con él, andado por las calles de Palestina con él, y ahora se levanta y era de noche, dice la Escritura en Juan capítulo 13. Yo creo que era más que una noche física, yo creo que había una oscuridad moral y espiritual densa en el corazón de Judas. Se nos dice incluso que Satanás había entrado en su corazón. Había tomado el bocado del Señor Jesucristo y se levanta y va hacia la puerta. Y el Señor sabía lo que iba a hacer, iba a salir de esa puerta y traicionarle y venderle y crucificarle. Y delante de sus discípulos el Señor se levanta y se va hacia Judas y dice algunas palabras. Y los que estaban presentes no sabían lo que el Señor había dicho. Oyeron una voz, pero no captaron las palabras porque se ve que el Señor Jesucristo había hablado en voz baja a Judas. Pero notaron el tono de voz que el Señor Jesucristo usó. Y el tono de voz era muy similar a ese tono de voz que empleaba el Señor Jesucristo cuando decía, porque Judas siempre llevaba la bolsa, el dinero del pequeño grupo. Y era el tono de voz del Señor Jesucristo muy similar al tono de voz que él empleaba cuando decía a Judas, da algo de dinero a esos pobres. Y vosotros podéis imaginar la compasión, el amor, el equilibrio de voz con que el Señor de la Gloria diría en muchas ocasiones, hombre Judas, dales algo de dinero. Y no es, queridos amigos, lo que el Señor había dicho, lo que le dijo a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero si eso hubiese sido tú, querido amigo, o yo, el predicador que está delante de vosotros en esta noche, sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo
lo que iba a hacer ese desgraciado hombre, después de todo el amor y todo el cariño que yo le había manifestado durante toda la vida, hubiese empleado un tono de voz de un sarcasmo que le hubiese herido hasta el fondo de su corazón. Pero aún en esos momentos el equilibrio, la paz, la bondad, el amor del Señor. Este mundo nunca ha visto otro hombre como ese hombre. Un hombre auténticamente bueno. Bueno en todos los sentidos de la palabra. Se podría decir, queridos amigos, no nos os quepa ninguna duda, el único hombre realmente bueno que este mundo ha visto. Hemos visto muchos hombres y muchas mujeres, por supuesto. Y muchos hombres buenos, pero no mirarlos demasiado de cerca, porque son solamente hombres. Pedro dice aquí delante de Cornelio, leámoslo otra vez, el que iba haciendo bienes. Y Pedro dice en otra parte del Nuevo Testamento, 1 de Pedro capítulo 2, cuando le maldecían, no contestaba con maldición. Cuando sufría, no amenazó, sino que en esos momentos crueles, crudos, de intenso dolor, de desanimación, defraudado por los suyos, abandonado por todo el mundo, sufriendo las mentiras y las calumnias y el odio de la gente que tanto había ayudado, remitió su causa a él que juzga justamente y lo dejó en las manos de Dios. Os vuelvo a decir, queridos amigos, que este mundo nunca ha visto otra persona semejante a Jesús de Nazaret. Bueno en todos los sentidos de la palabra. Su enseñanza moral era buena en el sentido máximo de la palabra también. No es que él tuvo una enseñanza más o menos buena, como cualquier persona puede tener una enseñanza más o menos buena. La enseñanza moral del Señor Jesucristo, la enseñanza moral de Jesús de Nazaret, plasmado para nosotros en las páginas de las Sagradas Escrituras, mayormente en el famoso Sermón de la Montaña, en los capítulos 5, 6, 7 de San Mateo, es una enseñanza de lo mejor que jamás ha habido en toda la historia humana. Y para mí emplear la palabra es que he tenido un problema, como siempre tengo problemas de saber cómo confeccionar mis palabras e ideas para el sermón. Es que decir que la enseñanza moral del Señor Jesucristo es lo mejor que hay, no es suficiente emplear esa frase, es lo mejor. Porque podría insinuar que en algún momento podría venir algo mejor aún. Y hay que volver siempre a esta palabra tan pequeña, tan inocente, pero tan completa realmente. Es que esa enseñanza es simplemente y exactamente buena, absolutamente buena. Cuando tú miras la enseñanza moral del Señor Jesucristo, es una enseñanza que nunca ha sido superada después de 2000 años y nunca será superada. Porque es la máxima expresión de lo que es bueno en todos los sentidos de la palabra. Es una enseñanza moral buena. Buena para entonces, buena para el día de hoy. Hay personas que creen, la enseñanza moral del Señor Jesucristo, como la enseñanza moral de Moisés, que era dada por Dios, estaba bien para aquellos tiempos, pero ahora tenemos cosas mejores. No, señores. En todo el transcurso de la historia nunca ha habido enseñanza mejor o superior por lo bueno que es de la enseñanza moral del Señor Jesucristo. Y toda la enseñanza y todas las filosofías de todos los filósofos, profetas, psicólogos, sociólogos, gurús y todo lo habido y por haber desde entonces y antes, nunca ha llegado a la talla de la enseñanza moral del Señor Jesucristo. La enseñanza moral de Jesús en el Sermón de la Montaña y por todas las partes se erige por encima de todo lo demás como un gigantesco monte por encima de las llanuras y las pequeñeces de las cosas de los hombres. La enseñanza del Señor Jesucristo no tiene ningún fallo, es bueno en el sentido máximo de la palabra. Y durante siglos, como yo decía el otro día en otro contexto, durante siglos y hasta el día de hoy, donde quiera que haya ido la enseñanza moral del Señor Jesucristo y donde quiera que haya sido recibido
en el corazón de hombres y mujeres ha tenido un efecto bueno en el sentido máximo de la palabra también. Ha hecho bien, ha transformado vidas, ha transformado sociedades, ha transformado naciones, los ha ennoblecido, los ha enaltecido, los ha cambiado para bien. La enseñanza moral del Señor Jesucristo es una enseñanza buena en la máxima expresión de esa palabra y nunca ha sido superada ni será superada. Pero alguien dirá, oiga, pero un momento, está muy bien que alguien venga a este mundo con una bella enseñanza. Muchas personas han venido aquí y han dicho muchas palabras muy buenas, oiga usted. Y estamos un poquito cansados, algunos de nosotros que hemos vivido muchos años, de oír tantas cosas tan bellas de la boca de los políticos y de estos y los otros que nos están diciendo cosas tan buenas siempre. Oiga usted. Pero entre el dicho y el hecho hay un buen trecho. Y una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Y una cosa es ponerte allí con tu traje de domingo y decir cosas buenas que toda la gente cree que eres un santo y mira las cosas tan buenas que dices, pero es que su vida corresponde a la altura y la dignidad y la majestad de su enseñanza, ¿sí o no? Porque hay muchísimas personas que han dicho cosas muy bellas en este mundo, pero no vayas a mirar mucho su vida, porque después dicen pero no hacen. Y aquí está la cosa, queridos amigos, en el caso del Jesús de Nazaret se puede decir, según los relatos y el testimonio de los testigos oculares de la vida del Señor Jesucristo y las narraciones del Nuevo Testamento, que su vida en todo, siempre correspondió exactamente a la altura de su enseñanza moral. Y eso sí que es extraordinario. Yo quiero que vosotros sepáis que este hombre vivió 33 años, vamos a hablar del primer periodo de su vida, 30 años antes de su ministerio público. Este hombre, Jesús de Nazaret, vivió durante 30 años en un pequeñito pueblo de Malauba, en el norte de Palestina. En un pequeño pueblo que se contaría a los habitantes por un par de centenares de personas solamente. En una familia pobre, con muchos hermanos, en una chocita que de tal vez una habitación o dos al máximo. En situaciones y circunstancias, queridos amigos, que vosotros pronto vais a poder apreciar, que cada momento, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, de la vida de este muchacho y después de este joven y después de este hombre, sería conocido totalmente por su padre, por su madre, por todos sus hermanos y hermanas y como consecuencia por los vecinos y los demás abajo y por todo el pueblo. Yo no sé si vosotros sabéis cómo es vivir en pueblos pequeños aún en el día de hoy en España. Y como cualquier cosa que tú haces, a pesar del hecho de que a lo mejor vives en una casa con 3 o 4 dormitorios y puedes cerrar la puerta, pero de alguna manera yo no sé qué pasa, pero es que penetran. Pero en aquellos tiempos, vivir como él vivió, quiere decirse que su vida estaba expuesta al escrutinio público todos los días y todas las horas de su vida. Y en todos los relatos, queridos amigos, de la época nunca ha salido ninguna insinuación de ninguna cosa un poco rara en la vida de este hombre. Y tener en cuenta, queridos amigos, que durante mucho tiempo sus hermanos no creían en él. Y estaban alarmados viendo cómo él predicaba por allí y con la gente en las casas en el periodo de su popularidad y decían que estaba loco. Qué fácil hubiese sido decir, mira Jesús, ven aquí, Jesucito, te conocemos. No nos vas a decir tú nada. Tú con esta gran elocuencia de todas las cosas que estás diciendo, ven a casa, hombre, si te conocemos. Mira que te diga de esto y de este incidente, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas? Y bien pronto podían haberle hundido, pero eso nunca pasó porque nunca nadie pudo decir nada en contra de él. Un hombre auténticamente bueno. Durante 3 años y medio en su ministerio público estaba expuesto a un escrutinio aún más intenso porque, como os dije el otro día, su vida era expuesta a la opinión pública y además como había muchas personas que no le gustaba lo que él estaba diciendo y tenían envidia de él y lo odiaban porque le molestaban,
les molestaba poderosamente, iban detrás de él, ¿os acordáis como os lo dije el otro día? Y en cada ocasión y en cada momento rebuscando, escuchando, examinando. Y seguramente porque después sale en la conversación que tuvieron alguna vez o alguna de las cosas que le echaron en cara, rebuscando información, tenerlo por cierto, en su pueblo y entre sus vecinos y sus conocidos, para ver si había una cosita por la cual ellos le podían coger. Su vida, queridos amigos, estaba expuesta como un lienzo o como un tapiz que se extiende, con toda la luz del escrutinio de la opinión pública, examinando hilo por hilo por hilo, y nunca encontraron nada. Solamente la única cosa que encontraron, ¿sabéis qué es? En una ocasión se lo echaron en cara cuando dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Y la implicación es tú, porque no creían ese cuento para ellos del nacimiento virginal, porque no habían examinado la evidencia, porque no les interesaba examinar la evidencia, como tampoco después les interesó examinar la evidencia de la resurrección, sino taparlo todo. Entonces la insinuación de que él era un bastardo, nacido fuera del matrimonio. Sí, señores, yo no sé si ustedes saben eso, pero eso es lo que se lo echaron en la cara. Pero que no es verdad. Y la resurrección del Señor Jesucristo de los muertos da testimonio del hecho de que no es verdad. Da testimonio del hecho de que sí que es el Hijo de Dios, como él dijo. Sí que ha venido desde afuera. Sí que nació en el vientre de la bienaventurada Virgen María por obra y gracia del Espíritu de Dios. Y que sí que era verdad. Y que él no había nacido de fornicación, sino que había nacido de la obra y gracia del Espíritu Santo para introducirse en este mundo y tomar nuestra humanidad y llevar nuestras cargas y pecado en la cruz del Calvario. Y, queridos amigos, durante 2000 años, desde que ocurrieron todas esas cosas, se han escrito montones y montones de libros examinando la vida del Señor Jesucristo por todas las partes. Y hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún fallo. El único hombre, vuelvo a decir, realmente bueno que ha pisado por este mundo. En una ocasión el Señor Jesucristo mismo lanzó este reto. Y eso sí que es peligroso. Eso no encontraréis que ninguna figura pública en el mundo en el día de hoy lo haría nunca. Ni en Inglaterra, ni en España, ni en Francia, ni en Estados Unidos, ni en ningún sitio. Porque sí, serán muy grandes, presidente de los Estados Unidos, y muy digno de respeto. Pero no examines demasiado profundamente su vida privada. Además, muchos de los políticos te van a decir, oiga, mi vida privada es mi vida privada. Eso es mío. Ustedes lo que tienen que ver es mi vida pública y cómo yo me desenvuelvo en público. Pero es que nadie se puede abrir al escrutinio de su vida privada. Y el Señor se pone de pie y dice en una ocasión, ¿quién de ustedes a mí me convence de pecado? Vamos a ver. Aquí tenéis la oportunidad. Y nadie pudo. Y es de esta persona que el apóstol Pedro, hablando delante de este centurión romano Cornelio, aquí en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, dice estas palabras. Yo te quiero hablar, querido Cornelio, de Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Oh, Cornelio, yo te quiero hablar en esta tarde y es un tema glorioso de la persona más maravillosa que ha pisado por este mundo. Un hombre auténticamente bueno. No había nada de mezquindad en él, nada de pequeñez, nada de miseria, nada de orgullo, nada de tonterías y bobadas, nada de egoísmo, nada de mezquindades de ningún tipo, nada de mentira, nada falso en él. Era precioso vivir cuando Cristo vivía y precioso estar al lado de él. Y Cornelio casi podría haber dicho así, pues dime más de este Jesús de Nazaret. ¿Tan bueno era? Sí, señores. ¿Y qué hicisteis con él? Pues sabes, Cornelio,
Nosotros, además judíos, tan religiosos como somos, tan pueblo de Dios, tan buenos que nos creemos, nosotros hemos manifestado el grado de nuestra maldad crucificando al único hombre bueno que jamás pisó por este mundo. Y eso, sin más decir, demuestra cuán malos somos nosotros en el corazón. El único hombre bueno que pisó este planeta Tierra, y nosotros, tan buenos, religiosos, respetables, mucho mejor que los gentiles y esa gentuza que vive en la miseria, de la miseria de Romanos 1 y todo eso. Nosotros, cuando vino, le crucificamos colgándole en un madero. Y esto, queridos amigos, es un hecho indiscutible. Jesús de Nazaret murió crucificado a unos cuantos metros de las murallas antiguas de Jerusalén, crucificado entre dos ladrones. Esto es un hecho histórico. Ahora hay una serie de preguntas que nosotros tendremos que hacer esta noche. ¿Por qué lo hicieron? Y otra pregunta que habría que hacer es esta. ¿Y cómo es que Él se dejó llevar y se dejó crucificar? ¿No es cierto que usted dijo el otro día que Él es el preexistente eterno Hijo de Dios? ¿No es cierto que lo ha repetido esta noche otra vez? El mismo Dios creador de los cielos, el que sustenta estas inmensas galaxias de las cuales usted nos estaba hablando ayer, con el poder de su brazo. Él que es Dios mismo, Él que podía haber desatado, según sus palabras, 12 legiones de ángeles que hubiesen exterminado a toda la raza humana en un soplo. ¿Y cómo es que se dejó llevar? ¿Y cómo es que se dejó clavar en la cruz? Y otra pregunta que tendríamos que hacer, ¿y qué tiene que ver todo eso conmigo, que pasó hace 2000 años y yo no estaba aquí? ¿Tiene algo que ver conmigo? Preguntas que no deberíamos de intentar eludir. Hay gente en este mundo en el día de hoy que dice que la razón por la cual el Señor Jesucristo murió, o la explicación, mejor dicho, de su muerte, es que simplemente que era su muerte una gran tragedia. Sí, señores, era una persona buena, como usted dice. Una persona buena. Y su muerte era una gran tragedia, no tenía que haber ocurrido nunca. Y era un gran mártir, como han habido otros muchos grandes mártires en la historia de este mundo, que también su vida y su muerte, mejor dicho, ha sido una tragedia grande. Como Gandhi, por ejemplo. No sé si han ustedes oído hablar de Gandhi, el gran líder indio de hace 30 o 40 años o más. Gandhi, que sabía que su cruzada para la liberación de su país, India, del control como país colonizado por los ingleses, y su cruzada para librar a la India del colonialismo inglés, y también su cruzada para mejorar la suerte o luchar contra el sistema tan terrible de casta que hay en la India y que condena a millones de seres humanos a vivir poco más o menos como animales. Y él sabía que su cruzada para todo esto, pues implicaba el riesgo y la posibilidad de muerte. Y así fue, porque hay personas que no toleran esto, no toleran que se interfiera con el orden establecido, que no toleran que sus intereses sean minados. Y su cruzada y las cosas que él decía y predicaba, pues implicaban el riesgo y la posibilidad de muerte, y así fue. O como Martin Luther King, alguien que ha vivido por aquí más recientemente. Y personas que dicen, sí, él también, que tiene su cruzada a favor de los derechos de los negros en el sur de los Estados Unidos en aquellos tiempos, pues estaba buscándolo. Su cruzada implicaba el riesgo de muerte, la posibilidad de muerte, y así salió, pobre hombre. Y estos hombres no tenían que haber muerto. Era una lástima, era una tragedia, y salen como mártires. Y así pasó, dicen, con Jesús de Nazaret. Él vino con una nueva predicación, una nueva visión de una nueva sociedad, de amor, de verdad y de justicia. Y los que tenían ya sus posiciones tomadas, y los que ya tenían su poderío y su influencia, no querían ser molestados. Y la cruzada de Jesús de Nazaret
llevaba implícito consigo el riesgo y la posibilidad de muerte. Y así fue que murió. Porque él chocó frontalmente con los estamentos del poder en Palestina y eso es lo que le pasó. Pero queridos amigos, esa respuesta no vale. Esa respuesta no vale, primeramente porque a Jesús no se le puede comparar con Gandhi, ni con Martin Luther King, ni con ninguna otra persona, por muy respetables que hayan sido y son en la memoria nuestra. No te pongas tú a mirar hilo por hilo la calidad moral de la vida de Gandhi o Martin Luther King o ninguna otra persona que ha vivido sobre la faz de la tierra. Porque encontrarás al final del día que son hombres mortales como todos los demás, con sus fallos, con sus defectos, con sus debilidades y algunos de ellos con cosas sucias e indeseables y vergonzosas debajo de la superficie. Pero os vuelvo a decir que en Jesús de Nazaret no hubo cosa semejante. Pero la segunda grande diferencia, queridos amigos, es esta. Que en el caso de Gandhi, si queréis, y Martin Luther King, sí que se podría decir que su muerte era una tragedia grande y que no tenía que haber pasado y que ellos mismos, de haberlo sabido, hubiesen evitado ese día o esa situación o ese compromiso que les llevó allí a hablar ante esas masas en esa ciudad en ese momento y encontraron la bala que terminó con su vida. Sí que se podría decir, y sería correcto decir, que lástima porque estaban en medio de su misión, de su cruzada, y esa muerte inoportuna les cegó a la mitad de su misión sin cumplir su misión. Y otros han tenido que intentar cumplirlo después de él, o de ellos. Pero en el caso del Señor Jesucristo, de Jesús de Nazaret, queridos amigos, es totalmente diferente. Jesús, nada más venir a este mundo, y nada más comenzar a predicar, estaba hablando ya de que iba a morir. E insistía en que iba a morir. Y aun cuando los discípulos, no entendiendo lo que estaba pasando y viendo venir abajo todas sus aspiraciones, le reprendían, él le reprendió duramente. Diciendo además, escuchar esto, que su misión era morir. Que había venido para morir. Que esto era el propósito por el cual había venido a este mundo. Y nada o nadie le iba a parar los pies. Y ni siquiera los apóstoles, con sus buenas intenciones, iban a poder ponerse delante de él. Tuvo que decir a Pedro con palabras muy fuertes, ponte detrás, Satanás, porque no estás hablando las cosas de Dios, sino las ideas que salen de tu propio corazón. Yo he venido para morir. El único hombre en toda la historia humana que ha venido con una misión de muerte, que vino para morir y cuya muerte no terminó con su misión, por así decir, inoportunamente, sino que su muerte era el cumplimiento de su misión. Por eso sale en la cruz esas palabras triunfales del Señor Jesucristo, en medio de toda esa agonía y espectáculo, en medio de lo que parece la ruina de todas las esperanzas de los santos apóstoles. Consumado es, la razón por que he venido a este mundo. Vuelvo a decir, el único hombre en toda la historia que vino ex proceso para morir, como consecuencia de un plan trazado antes de la fundación del mundo, en consejo eterno con el Trino Dios. Escucha después, claro, después los apóstoles comienzan a entenderlo y Pedro dice, sí, el Cordero de Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en estos postreros tiempos para vosotros. O escúchale a Pedro en su primer gran sermón de la era cristiana, en Hechos capítulo 2, diciendo, señores, 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 aquí en Jerusalén donde todo esto ha ocurrido, tener en cuenta que Jesús fue entregado por deliberado consejo y predeterminado conocimiento de Dios, en cumplimiento de un plan, aunque esto a ustedes no les exime de responsabilidad, a pesar del hecho de que ha sido entregado por determinado consejo y providencia de Dios, deliberadamente por un plan trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo, esto no les exime a ustedes de responsabilidades. Ustedes le han cogido y con manos inicuas
al único hombre bueno que pisó este mundo, ustedes le han puesto en la cruz del Calvario. Y ustedes tendrán que dar respuesta y tendrán que dar cuenta por este enorme crimen que se ha cometido. No piensen ustedes aquí en esta noche que se puede asesinar al Hijo de Dios y después no volver a oír mayor asunto, mayor cosa en toda la historia del mundo. Dios en su infinita paciencia ha retenido el dique de su ira, pero un día habrá que pagar muy caramente este enorme crimen. ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? Pues en una palabra, queridos amigos, en estos últimos momentos, para resolver un problema universal y personal vuestro, y mío también, que de otra manera era irresoluble. ¿Vuelvo a decirlo? Para resolver un problema universal y personal que de otra manera era irresoluble. El problema, queridos amigos, es simplemente esto: que nosotros, en contraste con Jesús, no somos buenos. ¿Hay alguien aquí que es bueno en ese concepto de la palabra que yo he tratado de dibujar en esta noche? ¿Hay alguien que puede decir: examinen cada hilo de mi vida, desde mi tierna infancia hasta el día de hoy, y no hay nadie, ni padre, ni madre, ni hermanos, ni hermanas, ni vecinos, ni amigos, ni nadie que podría culparme de ningún fallo, de ningún tipo? ¿Hay alguien? Nosotros no somos buenos. Pero el problema es que nosotros vivimos, cada uno de nosotros, en un universo moral. Un universo dirigido no solamente por leyes físicas, sino leyes morales también, que quieras o no, están allí. Y están en acción. Este universo es un universo moral porque hay un Dios que es un Dios moral detrás de este universo. Y quieras o no, este universo se gobierna, vuelvo a decir, no solamente por leyes físicas, sino por leyes morales también, puestas por el Creador que hizo este universo y que lo hizo con un propósito y con una intención. Mira a ver si me entendéis, voy a poner una explicación o una ilustración muy pequeña. En el orden físico nosotros sabemos que hay unas leyes físicas que quieras o no allí están. Y cuidado, porque tú intentas quebrantar esas leyes físicas y lejos de quebrantarlas te van a quebrantar a ti. Hay una ley universal física que se llama la ley de la gravedad, que es la ley que dicta de que si yo tengo este himnario aquí, pues está aquí porque yo lo estoy soportando, pero si suelto, esto no va para arriba, amigos, esto va para abajo. Se llama la ley de la gravedad. Es una ley universal que es lo que hace funcionar todo el universo y mantiene las estrellas y las galaxias cada una en su sitio y el planeta Tierra también. ¿Cómo es que cuando tú sales allí afuera por la noche no vienen lloviendo todas las estrellas encima de tu cabeza? ¿Qué es lo que los mantiene allí? La ley de la gravedad. Y aunque tú no lo creas, esa ley funciona y si tú intentas ir en contra te vas a estrellar. Yo tengo una prima que en tiempos atrás estaba en Madrid trabajando en el Hospital Angloamericano. Y un día, esto hace años, ahora es directora de un gran hospital en África, en Kenia, en Nairobi. La hija de doña Margarita de Biffen, si algunos de los de más edad se acuerdan de Gracia. Y trabajaba en el Hospital Angloamericano en Madrid. Y un día recuerdo que cuando estábamos en Madrid le dije: ¿qué tal? ¿Cómo van tus pacientes? ¿Tienes algo de interés que contar? Bueno, tenemos un americano, un turista que ha estado en Madrid. ¿Qué le ha pasado? Pues mira que cayó del tercer piso de su hotel y se ha hecho polvo. Bueno, no ha muerto por puro milagro, pero está bastante fastidiado. Podéis imaginar, ¿no? Cayendo del tercer piso de un hotel. Y hombre, ¿y cómo cayó de ese tercer piso del hotel? Pues cosa más rara, me dice ella. Es que yo no sé lo que habrá pasado, si estaba con drogas o qué, pero se le metió en la cabeza que tenía que volar ese día a América y salió de la ventana con sus maletas. Y a pesar de ser americano, o inglés o chino, la ley de la gravedad tira para abajo, queridos amigos, y te estrellas. Eso es en el orden físico.
Ahora, el Dios que ha puesto esas leyes físicas allí, también ha puesto leyes morales en este universo. Y si tú intentas quebrantar esas leyes, te vas a estrellar. Y si tú dices, ¿por qué Dios ha puesto esas leyes en este universo? Pues tiene todo el derecho de hacerlo. Esa es mi primera contestación. Porque Él ha hecho este mundo y es suyo. Y Él tiene pleno derecho de decir cómo tú deberías de vivir y conducirte y comportarte en este mundo que es su mundo. De la misma manera que si tú vienes a mi casa un día en Inglaterra y todos seríais muy bienvenidos. No todos el mismo día, por favor, pero en fin. Yo esperaría de ustedes la suficiente educación de comportaros según las reglas de mi casa. Y cuando yo voy a la vuestra o la suya, pues lo mismo. En mi casa yo puedo dictar las leyes y si yo digo, por favor, sacar los zapatos aquí porque tenemos un suelo muy tal y cual y ponga estas zapatillas, yo creo que ustedes todos tendrían la suficiente delicadeza como para tal. Y no se les ocurriría venir a mi cuarto de estar y decir, uy, esta pintura aquí, este cuadro colgado aquí, ¿a quién se le ocurre? Estaría mucho mejor aquí, vamos a cambiarlo. Oiga, es mi casa. Usted haga lo que quiera en su casa. Dios tiene perfecto derecho de decir cómo deberíamos comportarnos en su mundo. Y Dios es un Dios de un comportamiento muy correcto, ¿eh? Si tú quieres saber cómo es el comportamiento de Dios, mira a la persona del Señor Jesucristo. Es Dios personificado. Y es como Dios quiere que tú vivas en este mundo. Y ha vivido solamente un hombre así en este mundo hasta el día de hoy. Dios está preparando hombres y mujeres para la gloria, que no es poca cosa. Y si vamos a ser hijos de Dios un día, tendremos que aprender a comportarnos como Dios se comporta. De otra manera, ¿cómo vamos a vivir en su mundo? Mucho menos sentarnos en su trono y administrar con él su universo, que es el destino del hombre, como estábamos diciendo ayer. Y Dios ha dicho, oigan, un momento, las cosas como son. Yo os quiero un día en mis moradas eternas y mientras tanto estáis en mi mundo y os estoy preparando para mayor gloria, pero este es el comportamiento que yo exijo. Y en los comienzos de la raza humana, cuando Dios comenzó a revelarse y manifestarse, Él emitió su ley desde el Sinaí, los 10 mandamientos, después expuestos con mayor dimensión por el Señor en el Sermón de la Montaña, y dice, señores, esto es como se vive en este mundo y cómo se tiene que vivir, y esto es como se va a vivir en el mundo de Dios, y cualquiera que no vive así no tiene ni una remota posibilidad de entrar un día en el reino de los cielos. ¿Y cómo hay que comportarse? Mira a Jesús. Esto es como hay que vivir y ser. Y nosotros hemos caído muy por debajo de esto, y nosotros lo sabemos. Porque a pesar del hecho de que nosotros no estábamos allí en el Sinaí, y algunos de ustedes tal vez nunca han leído la Biblia, esa ley del Sinaí está escrita por Dios en tu conciencia y en tu corazón. Y todo el mundo sabe lo que es el bien y lo que es el mal. Y todo el mundo sabe que él o ella, en el fondo de su corazón, no es todo lo bueno que él o ella quiere pintarse delante de la gente de afuera. Todo el mundo, si es honesto, sabe por dentro que no llegamos al nivel de Dios, de la demanda de Dios. Caemos muy por debajo. La cosa, entonces, es esta, queridos amigos, que tenemos que preguntarnos. ¿Importa o no importa? Aquí estoy yo en un universo moral y Dios dicta sus leyes. Y yo he quebrantado esas leyes y he ofendido esas leyes. El Dios que dice, uniendo la idea con lo que estábamos escuchando ayer, el Dios que dicta leyes morales como estas, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, leyes morales que cubren el comportamiento sexual entre los sexos y dicen que Dios no permite en su mundo invertir el orden natural en cuestiones del sexo, para que se enciendan en lascivia hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y la gente en el día de hoy en Barcelona y por todo el mundo dice, narices, eso es una moralidad de tiempos pasados, pero hemos superado todo esto en el día de hoy. ¿Así?
Pues Dios en su inmensa misericordia, eso a lo mejor no lo vais a entender, pero a ver si lo explico. Dios en su inmensa misericordia ha dicho, cuidado, porque quebrantar esta ley es correr el riesgo ahora de sufrir en vuestros cuerpos ahora las terribles consecuencias. Y esto está pasando delante de nuestros ojos. Y todavía la gente dice narices, eso es una pura casualidad. Y digo que Dios en su inmensa bondad lo está haciendo, porque aunque ¿cómo se llama? El SIDA, ¿no? Es terrible y es muerte casi segura. La muerte física, si por eso tú aprendes a respetar las leyes morales de Dios, es mucho preferible a la muerte segunda después de morir la primera vez y encontrarte delante del juicio de Dios. Porque sí que vivimos en un mundo donde el pecado importa, porque hay un Dios detrás y ese Dios es moral. Y ese Dios dice, no señores, no señores, no hay nadie que al final del día va a quebrantar mis leyes y salir ileso. Yo algunas veces he contado la historia de la urraca. ¿Hay alguien aquí que me ha oído la historia de la urraca? Si lo hay, que se duerma durante 2 o 3 minutos y los demás escuchen. Estaba de paseo en Inglaterra, como voy algunas veces por el campo, para desintoxicar un poco, y de repente veo al lado, allí del camino, una urraca, muerta. Por lo menos parecía muerta. Estaba extendida con las alas así, y el pico por arriba y los ojos cerrados. Y cuando yo vine, pues no se movía, pues muerto, ya está. Sin embargo, me parecía que yo no veía plumaje por allí, y cuál podría ser el motivo de su muerte. Y tenía un palo en mi mano y lo toqué y enseguida se incorporó, pero malamente, tambaleando y cayendo otra vez. Yo dije, ahí va, algo le pasa. Y le cogí en mis manos, era un pájaro grande, y bellísimo, además un plumaje bellísimo. Tal vez sería bastante joven. Por lo tanto me extrañó. Y le tuve en mis manos y pensé para mí, yo no sé por qué me entró esa compasión, hay que salvar este pájaro. Estaba yo a 1 hora o hora y media de camino de donde había dejado el coche. Yo dije, pues esto voy a dar la vuelta y volverle a casa. Se me moría en las manos. Y a mí se me metió la impresión de que a este pájaro yo no le iba a dejar morir. Pero se cerraba los ojos y se caía. Y yo le decía, oiga, despiértate, que no te puedes morir. En mis manos, por lo menos. Le canté todos los himnos y coros que yo sabía en inglés. Abría un ojo, me miraba y se caía otra vez. Después, como se me terminó el repertorio, venga, todos los coros e himnos que yo sabía en español. Y cuando había terminado todo eso, algún sermón, alguna cosita, y el pájaro se... Pero nada, volví al coche, le metí en el coche, fui a casa. Mi esposa dice, ¿pero qué traes aquí? Nos sentamos a comer en la cocina, le puse en una caja de cartón con serrín debajo, puse un plato con un poco de comida. Y nos dimos cuenta cuando estábamos comiendo, y mi esposa bastante asustada, que el pájaro sí que estaba mirando por encima del cartón así. Después, haciendo mis cosas por casa, de repente, una voz desde la cocina, oye, ¿dónde estás? Mi esposa. Mira, ven a ver tu pájaro, decía. Como los padres cuando el hijo hace algo bueno, es mi hijo. Cuando ha hecho alguna trastada, mira a ver lo que ha hecho tu hijo. Ven aquí a ver lo que está haciendo tu pájaro. Y había vivido, vuelto a vivir. Yo no sé lo que le había pasado antes. Sí que había devuelto y todo cuando yo le llevaba al coche. A lo mejor había cogido algún veneno y estaba parcialmente paralizado. ¿Pero qué le había pasado? Había cogido vuelo y estaba tratando de salir. Y vio ventana y se dio ¡plas! Contra la ventana al suelo. Y se levantó otra vez, ¡plas! Contra la ventana. Se iba a matar. Yo le cogí, me agarró con sus talones, le saqué afuera, ¡pum! Y voló al árbol. Pero queridos amigos, yo os hablé de ventanas morales el otro día. Se habla de quebrantar la ley de Dios. No, señores, nadie quebranta la ley de Dios al final del día. Lo que pasa es que tú darás contra las ventanas de Dios y te estrellarás 1 y 1000 veces. Y al final, el juicio de Dios. Y si Dios te tiene que dar una enfermedad de muerte para comenzar a enseñarte la realidad de las cosas, para que tú no entres en el juicio de Dios y no caigas en la segunda muerte, pues eso es una tremenda bondad de parte de Dios.
¿Cuál es la solución? Si yo estoy en esta situación. Soy pecador. Hay una ley moral. Lo he quebrantado 1 y 1000 veces. Y me dices que esto importa. ¿Qué puedo hacer? Obras y méritos. No, señor, ni señora. Porque tus manos están sucias, tu corazón está sucio, tus motivos están sucios. ¿Cómo pueden tus manos hacer obras que pueden agradarle a Dios? ¿Cuál es la solución? Esta es la razón por la cual Jesús murió. Esto es lo que está diciendo Pedro aquí. El único hombre bueno. Le crucificamos en un madero. Dios le levantó y ahora nos ha dicho que prediquemos que viene juicio, sí, pero que Dios da testimonio a todos los profetas y todos los que están, que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Escucha las palabras de Pablo. En 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, el único hombre realmente bueno que ha pasado por la historia de nuestro mundo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Os acordáis que el otro día estábamos en Juan 3? Nicodemo, principal teólogo de Israel, con su barba larga. ¿Cómo se van a hacer estas cosas? ¿Te acuerdas, Nicodemo? Un incidente en la historia del pueblo de Israel, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, serpientes que habían mordido a la gente y que tenían el veneno de la serpiente dentro y se morían. Levanta una serpiente de bronce y el que mirare será salvo. Una hermosa ilustración. Porque todos llevamos dentro el veneno del pecado que Satanás metió en el principio. Y al que no hizo ni conoció pecado, el Santo Hijo de Dios, Dios le levantó en un madero, llevando nuestro veneno sobre sí, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo me afecta esto a mí? Vosotros sabéis que cuando Cristo quedó crucificado con él también un terrorista, o dos, y vaya elementos que eran. Uno de ellos no perdía tiempo en injuriarle y yo no sé qué cosas le decía. El otro, y ambos eran terroristas, rebeldes, que nunca habían vivido bajo la ley de Palestina, la ley de los romanos, la ley de Herodes, la ley civil. Venga con la ley, si no creemos en la ley ni nada. Nosotros vivimos a nuestro aire. Si la gente misma que hace la ley, ellos mismos son los primeros que manipulan la ley y viven a su placer y pisan a los pobres y forran sus nidos. ¿Cómo vamos a hacer caso a la ley? Y por eso estaban en la cruz. Y uno de ellos se dio cuenta, en esos últimos momentos de su vida desgraciada, respirando ya con dificultad, y dijo: ¿no temes tú a Dios, hombre? ¿Te das cuenta que hay un Dios detrás de este universo? Y que por encima de la ley de Poncio Pilato, de Herodes, de Anás y Caifás y de toda esta gentuza que tal vez ellos mismos manipulan la ley, hay una ley soberana, la ley de Dios. Y tú, rebelde terrorista que eres, reconoces que en tu corazón tú eres culpable delante de la ley. Ahora, ¿qué solución tienes? Dentro de pocas horas vas a encontrarte delante de ese Dios. Ahora, ¿qué solución tienes? Yo no sé qué es lo que pasó en el corazón de este hombre. Tal vez algo había oído de Jesús antes. Y claro, había visto el comportamiento de Jesús camino hacia la cruz, sus palabras, sus gestos. Se dio cuenta, claro que se dio cuenta, porque lo dice en la expresión suya. Se dio cuenta que estaba en presencia de alguien
que tenía un reino, y ese reino no era aquí en Palestina. Alguien mucho más grande que Poncio Pilato, alguien mucho más grande que Augusto César y todo el poderío de Roma, alguien mucho más grande que cualquier cosa en este inmenso mundo. Yo reconozco que tú eres un rey y tienes un reino y me admira tanto tu carácter. Yo quisiera estar contigo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué bellas palabras, las palabras de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé si puede haber en esta noche aquí alguien tan perdido como era el rebelde terrorista en esa otra cruz. Una historia por lo menos para enseñarnos que no puede haber nadie tan desgraciado y caído que está fuera del alcance de la misericordia de Dios, al que no conoció el pecado. Todo el pecado malvado de ese terrorista, Dios lo había cargado sobre los hombros de Cristo, para que si ese terrorista quisiera, y lo hizo, el otro no, reconocerle como Rey y Señor y confesarlo, pudiese recibir el perdón de Dios. Y eso tú lo podrías saber y experimentar en esta noche. ¿Por qué no lo haces? ¿Dónde estás en tu banco?